Bienvenidos a Foros HRN-TSI. El tema de hoy: estrategias y desafíos en seguridad pública. Bienvenidos, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes en Foros HRN-TSI, hoy con un tema que es sin duda trascendental en la vida de nuestros países, sin duda que uno de los problemas también más acuciantes que en las últimas décadas han estado enfrentando los países de la región. Un tema sobre el cual esperamos con nuestros panelistas encontrar luz alrededor de las estrategias y propuestas para combatir la inseguridad pública y ciudadana. De inmediato le doy la bienvenida a Pamela Saraí Espinal. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches a todo nuestro auditorio de Foros HRN y TSI. El día de hoy tratando el tema de estrategias y desafíos en seguridad pública. Tenemos como invitados al doctor Ricardo Sosa, él es criminólogo y experto en seguridad pública de El Salvador. También nos acompaña el exsecretario de Seguridad de Bogotá en Colombia, Hugo Acero. Asimismo, se encuentra con nosotros esta noche la subsecretaria de Seguridad de Guatemala, Claudia Palencia. Gracias por estar con nosotros aquí a través de Foros HRN y TSI. Como decimos aquí en Foros HRN-TSI, un panel de lujo con el que abordaremos este tema durante la próxima hora y media. Comenzaremos con la subsecretaria en los despachos de seguridad en el gobierno del presidente Bernardo Arévalo en Guatemala. ¿Cómo ha sido hasta este momento, señora subsecretaria, la lucha que el gobierno del presidente Arévalo ha venido librando a través de las instancias de seguridad pública en el hermano país guatemalteco? ¿Cómo les ha ido en esta experiencia de combatir no solamente el crimen nacional, sino también transnacional? Buen día, qué gusto que nos acompañe aquí en Foros HRN-TSI. Gracias a todos, muchas gracias por la invitación y un saludo al hermano país de Honduras. Para nosotros, en estos primeros 6 meses que hemos iniciado la administración, el tema de seguridad pública es uno de los principales prioridades para nuestro señor presidente Bernardo Arévalo, y básicamente el mayor enfrentamiento que tenemos en temas de seguridad es poder tener el control del sistema carcelario en nuestro país. Alrededor de 23 centros carcelarios son los que se encuentran dentro de nuestro país, Guatemala, y hemos iniciado desde el primer día en que tomamos posesión en los cargos, desde el 15 de enero, a desarrollar nuestro plan de seguridad en el tema del combate contra las extorsiones y asimismo el tema de poder tener el control de los centros carcelarios. Centros carcelarios, ¿cómo están llevando a cabo ustedes este proceso de rehabilitación, de reinserción, y también cómo se lleva a cabo la seguridad ciudadana dentro de estos centros penitenciarios? Recordemos que más o menos alrededor de 30 años el sistema penitenciario en nuestro país ha sido de las instituciones que menos se le ha puesto atención, y esto deviene de que no se ha tenido una política pública y una política en temas de seguridad para poder enfrentar y darle todo ese acompañamiento al sistema penitenciario. A partir del 15 de enero nosotros ponemos en marcha todo nuestro plan en el sistema penitenciario y desarrollamos alrededor de 90 requisas que van desde el 15 de enero hasta el 15 de julio, esto con la única finalidad de poder tener el mapa de cómo se encuentra cada uno de los centros carcelarios que tenemos acá en Guatemala. A partir de ese análisis implementamos nuestro primer punto de partida, que es el control del centro carcelario El Infiernito, que se encuentra en un departamento de Guatemala denominado Escuintla, y es a partir de este momento en que estamos dando toda una andamiaje que no solamente va desde el tema de la infraestructura, sino es una reorganización en temas de protocolo,
de seguridad desde la visita que entra a los centros carcelarios, así como también todo el tema tecnológico que va a colocarse dentro de los nuevos centros carcelarios y así también darle una nueva dinámica a todo el personal de la Guardia de Sistema Penitenciario. ¿Qué iniciativas se están tomando para prevenir el delito común en algunas comunidades? Si estos ataques, si estos hechos violentos, si estos hechos delictivos que tuvieron un incremento de 6.7 para el 2022, ¿vienen redirigidos desde los centros penitenciarios, subsecretaria? Nuestro plan de trabajo pues va enfocado a tomar este control de los centros carcelarios y durante estos primeros meses hemos tenido una reducción. Para el día de hoy llevamos menos de 123 homicidios en comparación del año 2023 y eso viene enmarcado en las diferentes acciones que se han realizado, no solamente con el tema de tener el control de las diferentes o de los diferentes centros carcelarios, sino también la redistribución de la fuerza de seguridad en aquellas áreas en que se encuentran con mayor índice de criminalidad. Asimismo, todo el tema de darle una nueva dinámica a el área de investigación de la Policía Nacional Civil, donde nos estamos enfocando también en las capacidades y en las capacitaciones a todos los nuevos y los investigadores para poder tener mejores resultados al momento de ejecutar órdenes de captura y avanzar en los casos delictivos. ¿Cuáles son los estados que más hechos delictivos registran en Guatemala durante este año 2024? En los departamentos establecidos ahí en ese lugar. En Guatemala tenemos como mayor índice la ciudad de Guatemala y en algunas, digamos, departamentos tenemos Santa Rosa, Escuintla, que son de los que mayor índice se ha registrado en este año. ¿Y cómo afecta el flujo migratorio por el hecho de que algunas bandas y crimen organizado comienzan con este proceso de extorsión a las personas que se dirigen hacia el norte de Estados Unidos? Sí, este año hará más o menos unas 2 o 3 semanas se realizó un convenio tripartito entre Honduras y Guatemala y El Salvador relacionado al tema de las huellas dactilares. Esto nos va a permitir poder tener una identificación de todas aquellas personas que se encuentran transitando en estos 3 países y que nos va a dar la apertura para poder identificar a las personas y determinar si se encuentran con órdenes de captura pendientes. Durante la historia, pues hemos tenido siempre una buena coordinación con Honduras y El Salvador, sobre todo en el tema de pandillas, específicamente con Honduras en el tema del barrio 18 y específicamente con nuestro hermano país, El Salvador, con la Mara Salvatrucha. A través de este convenio, pues nos va a ir permitiendo tener avances mucho más rápidos en el tema de la identificación y todos aquellos delitos transnacionales que se pueden ir cometiendo en este triángulo entre Guatemala, Salvador y Honduras. A propósito de la articulación de estrategias, ¿qué papel ha jugado la institucionalidad guatemalteca en su contexto general? Bueno, en países como el nuestro, en países como El Salvador, también la participación de las Fuerzas Armadas a través de policías especializadas. Aquí en Honduras, la Policía Militar del Orden Público ha venido trabajando con la policía en la lucha contra la violencia y la criminalidad. En Guatemala, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Qué papel han jugado y han venido jugando en este gobierno, en este nuevo gobierno de Guatemala, en la lucha contra la criminalidad y la violencia en las calles, viceministra? La policía tiene diferentes unidades. El 15 de febrero específicamente también fue creado el Grupo Especial contra las Extorsiones denominado GESE. Este grupo especial básicamente está proporcionando seguridad preventiva y seguridad ciudadana a todas aquellas personas
que están sufriendo el delito de extorsión. Son una fuerza especial motorizada, debidamente con una expertise en temas de manejo de motocicleta en áreas rurales de difícil acceso, que esto también nos ha ido permitiendo en darle una seguridad pronta a las víctimas en el tema de extorsión. También estamos también en línea con los otros panelistas, también invitados a este foro, con quien vamos también a seguir desarrollando este programa especial. Saray. Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, Colombia, y también el doctor Ricardo Sosa, criminólogo y experto en seguridad pública de El Salvador, para que nos dé a conocer su punto de vista en referencia a los índices de criminalidad y cómo ha avanzado desde el 2022, que hubo una reducción de 62, que es el número de muertes violentas de mujeres en comparación al año anterior, y también durante el 2022, 1 de cada 3 mujeres fueron asesinadas entre los 15 y 34 años de edad. Sin embargo, los analistas manifiestan que hubo una reducción. Le damos la bienvenida al doctor Ricardo Sosa, criminólogo y experto en seguridad pública de El Salvador. ¿Cuáles son las teorías criminológicas más influyentes el día de hoy y cómo se está aplicando en la práctica de seguridad? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias y un fraterno saludo desde San Salvador, El Salvador, en la América Central. Por supuesto que hablar de las teorías criminológicas es fundamentar los temas de seguridad pública. Me parece que es propicio para los países en Centroamérica hablar de al menos 3 tipos de teorías criminológicas. La primera que quiero proponer es la teoría de la oportunidad. Esta básicamente nos establece que para que se genere delito deben de existir 3 componentes fundamentales, conocidos como el triángulo del delito. En primer lugar, un delincuente motivado, una víctima propicia y la ausencia de un vigilante. Estas son las 3 condicionantes que usualmente operan en nuestra microrregión en Centroamérica. Por lo tanto, la motivación sobre el delincuente es la más compleja de destacar. Por lo tanto, nos viene quedando el trabajar con las posibles víctimas, que es la ciudadanía, el tema del enfoque de la seguridad pública y de igual manera en la capacidad que tenga la policía de cada uno de nuestros países para tener esa presencia y evitar que se conforme este triángulo del delito. Si no existe uno de estos 3 elementos, no existirá delito. Me parece que esta es la que más aplica en nuestra región. La segunda teoría que quiero proponer o desarrollar en este panel es la teoría de las ventanas rotas, muy utilizada y promovida en la ciudad de Nueva York y otras ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica. Me parece de que esta teoría nos expone a una realidad social que desarrollamos en Centroamérica, que es el caos, el desorden, la capacidad cuando el gobierno local o el gobierno nacional no repara, no arregla y no le da mantenimiento a lo público, se genera desorden y esto hace que los delincuentes cometan delito. Y este círculo vicioso genera más delitos y más crimen. Y luego tenemos la tercera teoría que me parece que aplica muy bien para nuestros países, que es la prevención situacional. Cuando nosotros utilizamos todo lo que es el trabajo de la seguridad pública por medio de las policías, utilizando software de última generación y ubicando también esta georreferenciación que ahora podemos ubicar, se acostumbra en la actualidad, a partir de la presente década, trabajar por cuadrantes la seguridad pública. Esto me parece que son las 3 teorías de gran actualidad y que tienen evidencia, indicadores cualitativos y cuantitativos que permiten el desarrollo en materia de seguridad pública.
En este nuevo modelo de seguridad implementado en el gobierno de Bernardo Arévalo en Guatemala, ¿qué papel, qué prevalencia tiene la prevención por sobre la reacción, viceministra Palencia? Sí, el tema de prevención es vital para nosotros. Hemos desarrollado algunos planes de trabajo en el tema de la prevención a través de la viceministra de Prevención en el Ministerio de Gobernación y también así de la Unidad de Prevención de la Policía Nacional en cuanto a aquellos programas para poder ir evitando que más adolescentes y niños ingresen a las pandillas. Esto se ha ido desarrollando a través de algunas escuelas para poder ir teniendo acercamientos tanto de la policía como también del Estado de forma integral. La prevención para nosotros es de vital importancia para también acercarnos a la población y que vayan teniendo confianza en la Policía Nacional. También se han desarrollado programas como lo son la Policía Comunitaria en diferentes departamentos, en diferentes municipios de Guatemala, para poder tener ese acercamiento hacia la población y que la población sienta de alguna manera esa seguridad y tenga esa confianza sobre la Policía Nacional para poder realizar todas aquellas denuncias de los delitos que están enfrentando la población. Y derivado de eso, pues también tenemos algunas campañas de que se presenten denuncias de aquellos delitos en los cuales está sufriendo la población. Bueno, sabemos que es corto el tiempo que tiene esta administración de la que usted es parte, pero ¿ha proyectado en cuánto tiempo comenzarán a ver los resultados de este modelo puntual de prevención, viceministra? Sí, nosotros estamos proyectando que más o menos en un año tendríamos nosotros los primeros resultados en temas de prevención para acercarnos más a la población y tener esa confianza de la población sobre la Policía Nacional. Bien. Muchísimas gracias a la subsecretaria de Seguridad en Guatemala, Claudia Palencia. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, los homicidios aumentaron cerca de un 5.2% en 2023 con respecto al 2022 en Colombia, y el promedio mensual es de 1.169 personas muertas, con un incremento de hechos violentos que han incrementado en Colombia con un 4.63%. El exsecretario de Seguridad de Bogotá en Colombia está con nosotros, Hugo Acero, para que nos dé a conocer qué medidas se están implementando para poder combatir la delincuencia organizada en ese país. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Igualmente saludos a la viceministra de Guatemala e igualmente al doctor Ricardo Sosa en el caso de El Salvador. Bueno, la verdad es que ha habido esfuerzos importantes en el caso colombiano, estamos desde hace muchos años, para reducir la violencia. Este era un país que pasó de una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes a comienzos de este siglo, en el año 2002, a una tasa de 26 y digamos, en los últimos años se ha mantenido en ese nivel de violencia, 26 homicidios por cada 100.000 habitantes es lo que se ha reportado, digamos, en los últimos años. Inclusive llegó a aumentar a 27, pero no ha bajado, digamos, se ha mantenido estable. La verdad, tengo que decirlo, en materia de seguridad, Colombia en los últimos años, particularmente durante este gobierno, le ha faltado una definición de una política clara para enfrentar los distintos retos que impone la seguridad. Colombia se debate entre unos procesos de paz en el marco de la paz total por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, o política orientada a negociar con grupos armados que actúan en distintos escenarios del país. Grupos armados que desde luego en su mayoría están dedicados básicamente al crimen organizado.
están ligados al crimen organizado y dedicados efectivamente al narcotráfico y distintas rentas criminales. Atrás quedó el conflicto armado ligado a la revolución y al cambio de la institucionalidad. Y esto está, digamos, en una línea de manera específica, pero no es tan clara tampoco la definición de una política clara de seguridad que precisamente garantice la seguridad de los ciudadanos y los territorios. Es ahí donde nos debatimos, en medio de un fortalecimiento de unas estructuras criminales que ya no están haciendo la revolución, que no están con la idea de cambiar al Estado colombiano ni de tomarse el poder, sino básicamente ligados a las rentas criminales como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y otras tantas rentas criminales. Yo creo que el país todavía se debate precisamente en medio de la violencia, ya no de una violencia política, sino de una violencia criminal y de crimen organizado, y en donde todavía esperamos los colombianos que haya una política clara frente al crimen organizado. Yo creo que allí ha habido más discurso que acción y desde luego eso hace que nuestros indicadores y sobre todo los hechos de violencia a nivel nacional y territorial preocupen a todos los ciudadanos y desde luego están afectando el bienestar y desarrollo territorial y nacional desde el punto de vista de violencia y delincuencia que se ha incrementado en el país. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Como digo, nos hemos estancado en los últimos años en la reducción del homicidio y de la violencia homicida y desde luego se ha fortalecido algunas de estas organizaciones que ya no están haciendo la revolución. Yo diría que el único grupo que por tradición tiene alguna ideología política es el Ejército de Liberación Nacional, que está en diálogos con el gobierno nacional, pero los demás grupos, básicamente las disidencias y otros grupos, están dedicados única y exclusivamente a actividades de rentas criminales ligadas al narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y otras actividades criminales que desde luego están afectando la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. Ya volveremos con la subsecretaria en los despachos de seguridad de Guatemala, pero antes quisiera yo abordar con el doctor Sosa un tema que ha estado en el tintero, sobre todo en los países del Triángulo Norte y sobre todo en países como Honduras y El Salvador. Estos regímenes de excepción, concebidos como el nuevo modelo de seguridad ciudadana en los países del Triángulo Norte, ¿realmente son los regímenes de excepción los nuevos modelos de seguridad pública en nuestros países, doctor Sosa? En el caso de El Salvador, las pandillas criminales desarrollaron una masacre en El Salvador durante 72 horas, generando 86 homicidios intencionales entre el 25 y el 27 de marzo del 2022. Esto hace que el señor presidente Nayib Bukele invoque el artículo 29 de la Constitución de la República, donde se establece el régimen de excepción, y desarrolla una reunión urgente con el Consejo de Ministros el día sábado 26 de marzo del 2022, y ese mismo día se solicita ante la Asamblea Legislativa la invocación del régimen de excepción. Básicamente lo que hemos tenido desde ese momento a la fecha son 28 prolongaciones del régimen de excepción, ya que las pandillas criminales pensaron que podían desarrollar algún tipo de presión sobre el presidente Bukele para que disminuyera las medidas adoptadas en los centros penitenciarios. Esto no ocurrió y además, previo a esas disposiciones de la masacre, el presidente Bukele había ordenado mezclar a los pandilleros de la Mara Salvatrucha 13 con el barrio 18, no solo en los mismos pabellones, no solo en los mismos centros penitenciarios, sino que también en las mismas celdas. Esto lo que desarrolló fue una de las teorías criminológicas que yo venía exponiendo desde el año 2004 en mi país, y era que se tenía que cumplir la ley penitenciaria, y el error que se ha cometido en los países en América Latina donde hay presencia de estas y de otras estructuras de pandillas es mantenerlos aislados.
siempre sostuve que no se iban a asesinar, porque el criminal se adapta y se sobrepone. Eso fue lo que sucedió con la llegada del régimen de excepción. El presidente Bukele lo que ha hecho es posicionar y ubicar al centro a la persona humana, como lo establece el artículo 1 de la Constitución. Me parece que si posteriormente otros países han tratado de replicar o de emular esta disposición del presidente Bukele, es porque tiene también un asidero constitucional. Por supuesto que los regímenes de excepción son eventuales, son temporales y tienen que cumplir un propósito. Por el momento, en El Salvador, el régimen de excepción continúa en esta 28ª prolongación y es debido a que hay remanentes de pandilleros criminales. Existen pandilleros criminales en El Salvador, incluso han intentado escapar para nuestros hermanos países de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua y los Estados Unidos mexicanos. Incluso se tiene reportes de algunos pandilleros que han buscado llegar a Sudamérica. Esto implica que el presidente Nayib Bukele, con el Gabinete de Seguridad y el apoyo invaluable del señor Fiscal General de la República, que está incorporado al denominado Gabinete de Seguridad Ampliado, han prevalecido la seguridad de las y los salvadoreños. Y además, en todas las encuestas de opinión, 9 de cada 10 salvadoreños encuestados apoyan la estrategia del presidente Bukele denominada Plan Control Territorial y por otra parte solicitan que no se quite el régimen de excepción. Por lo tanto, la población, al ver los resultados, al verse liberada del yugo de las pandillas criminales, solicita al presidente Bukele que este tipo de medidas se mantengan. ¿Y cuál es el resultado? Una mejor dinámica en la economía, grandes eventos de turismo, el concurso de Miss Universo que llegó a El Salvador, alrededor de 12 torneos de surf de categoría élite, otro tipo de eventos internacionales, porque ahora El Salvador se ha convertido en uno de los destinos turísticos del mundo. Estamos no solo en los primeros 10 países con mayor crecimiento de turismo, sino que somos el primer país en América Latina que está atrayendo turismo y esto es debido a que se encuentran las condiciones de seguridad. Esa seguridad pública y las condiciones de seguridad se convierten en el eje transversal sobre el cual se fundamenta no solo el turismo, sino la economía. En el caso de Guatemala, le hacemos la consulta a la subsecretaria Claudia Palencia. ¿Se ha considerado implementar estos regímenes de excepción como métodos de seguridad en el país de Guatemala? No se descarta la implementación de los regímenes de excepción en Guatemala. En nuestro caso, en nuestro país, tienen una durabilidad, como lo establece la ley de orden constitucional, que es un máximo de 15 días y estos pueden ser renovables. No lo descartamos en cuanto a la aplicación, pero para poder tener todo este andamiaje de alguna manera, como se ha podido implementar en el hermano país del Salvador, nosotros como país tendríamos que hacer algunos cambios y algunas reformas a nuestras normativas para poder ir implementando de alguna manera lo que ellos han realizado. Para hacer esta implementación o esta reforma debemos de contar con el apoyo del Congreso de la República y si bien ustedes conocen, pues hoy por hoy nuestro ministro de Gobernación se encuentra en un proceso de interpelación por parte del Congreso de la República. La semana pasada se estuvo en una sesión el día jueves y aún estamos pendientes de que sea nuevamente notificado al Congreso. Entonces, digamos, de alguna manera, el ambiente político de Guatemala, de alguna forma, va teniendo algunas limitaciones para nosotros como nuevo gobierno para poder ir implementando todas estas aristas que tenemos dentro de nuestro plan de seguridad
para poderlo ir ejecutando de la forma en que traemos nosotros planificado. En el tema de las pandillas, pues nosotros tenemos que ir realizando todas las actividades, las acciones que tenemos planteados dentro de nuestro plan de trabajo, sin esperar al final que tengamos ese apoyo por parte de algunas instituciones como el Congreso y algunas otras más, sino que tenemos que ir implementándolas de conformidad a lo que nosotros tenemos. Nosotros también estamos ejecutando todo nuestro plan con un presupuesto que fue normado por la administración pasada. Es decir, que nosotros estamos realizando todas estas actividades y todas estas reformas, implementando tecnología a los centros carcelarios, específicamente con el presupuesto que tenemos de la administración pasada, en el cual no tenían visualizado ni planificado la incorporación de tecnología a los centros carcelarios. Entonces, de alguna manera, vamos empujando y aplicando todas estas acciones que tenemos dentro de nuestro plan con lo que tenemos a nuestro alcance. Le pregunto, gracias viceministra, le pregunto, doctor Hugo Acero, ¿seguirá siendo por un buen tiempo más la respuesta estatal ante el flagelo de la violencia, la promoción de políticas públicas o las políticas punitivas más bien de represión, lo que hemos conocido en esta región, lo que se conoció en Colombia en los momentos más álgidos como la mano dura? ¿Seguiremos durante un buen tiempo en nuestra región o en nuestras zonas hablando de este mismo tipo de políticas punitivas de represión antes que la prevención integral como una forma para reducir la impunidad y sobre todo crear ambientes más seguros? Bueno, la verdad es que nos movemos en un ambiente importante de garantía de derechos. Y yo creo que lo que hay que fortalecer es el Estado de Derecho. Y en ese sentido, digamos, el Estado, los estados democráticos, yo lo hablo por el Estado colombiano, tienen los elementos suficientes para enfrentar la criminalidad. Y tienen los elementos suficientes para enfrentarlo no solamente con el tema de la mano dura, sino también, desde luego, con temas disuasivos, preventivos, de justicia cercana. O sea, hay que ir, y eso es la verdad, o sea, debemos apuntarle a unas políticas integrales que tengan programas de prevención, de disuasión, de justicia cercana al ciudadano, de cambios de comportamiento del ciudadano, pero también pasar a los elementos coercitivos de fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, y desde luego aplicar la justicia como corresponde, las leyes y las normas como corresponde. Necesitamos avanzar, y yo creo que ese es, digamos, un modelo que en Colombia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local, se ha venido desarrollando y ha tenido resultados en determinados momentos cuando se ha aplicado una política integral que va desde la prevención hasta el uso legítimo de la fuerza. No es un problema, como siempre lo digo, este no es un problema de derecha o izquierda. La verdad es que la gente suele ubicar las acciones de seguridad digamos, en facciones o en grupos políticos de derecha, y las acciones de desarrollo social en grupos o facciones de izquierda. No, la verdad es que aquí se requiere hacer las dos cosas. Se requiere tener mano tendida, mano de prevención, mano de acercamiento a las comunidades y desde luego de prevención y disuasión, pero también se requiere una política fuerte en materia de seguridad para enfrentar el crimen común, el crimen transnacional, el crimen organizado que está afectando la seguridad. Y es hacia allá donde estamos avanzando. Y yo creo que Colombia tiene muy buenas experiencias a nivel nacional desde este siglo, desde finales del siglo pasado hasta ahora, donde pasamos, como digo, una tasa de 80 homicidios a 26, ahí nos hemos estancado, pero ciudades como Bogotá, Medellín, Cali han logrado reducir de manera alta la violencia. Bogotá tuvo una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes y la tasa de Bogotá hoy es de 13,
Pero algo importante en el caso, por ejemplo, de Medellín. Medellín tuvo una tasa de 360 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso en ninguna parte del mundo ha sucedido. 360 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy la tasa de Medellín es de 12. O sea, hay resultados cuando las políticas son integrales, cuando van de la prevención al uso legítimo de la fuerza. Y no nos debe avergonzar desde el punto de vista de Estado de Derecho y desde el punto de vista de un Estado democrático. Hay desde luego acciones preventivas, pero también de uso legítimo de la fuerza. O sea, un Estado fuerte, una mano dura frente a los delincuentes. Eso hay que tenerlo. Y eso no nos diferencia desde el punto de vista político con ninguna tendencia. De manera particular, independientemente del gobierno que tenga el poder, digamos, en los países, sea de derecha o de izquierda, debe garantizar la seguridad. Este no es un problema de derecha o de izquierda, simplemente es un derecho que tienen los ciudadanos. Y ese derecho a la seguridad de los ciudadanos debe garantizarse en el marco del Estado de Derecho, es decir, respetando los derechos humanos. Bien, muchísimas gracias a nuestros entrevistados, quienes han tenido la oportunidad de explicar en este momento cuál es el proceso y los métodos de seguridad. Gracias al exsecretario de Seguridad en Bogotá, Hugo Acero, también el doctor Ricardo Sosa y la subsecretaria Claudia Palencia. Ya regresamos luego de esta pausa comercial. Seguimos en Foros HRN TSI. Quisiera, doctor Ricardo Sosa, retomar este tema del estado de excepción, porque bueno, en los últimos tiempos el denominado modelo Bukele se ha convertido así como en el norte de los países de la región en la búsqueda de soluciones al tema de la inseguridad pública. Se ha dicho siempre que la reducción de la violencia en El Salvador, bueno, unos sectores lo dicen, se debe a la negociación con las pandillas que hizo el gobierno del presidente Bukele. Otros, bueno, atribuyen a este estado de excepción. Realmente son modelos replicables, cualquiera que haya sido, para que aquí también se pase hasta añorando este modelo que le ha dado buenos resultados más allá de los cuestionamientos en materia de derechos humanos que persiguen a este modelo implementado en El Salvador. Realmente son modelos replicables, cualquiera de los dos que haya sido, el estado de excepción o la negociación con las pandillas para reducir estos niveles de inseguridad que privan en nuestros países. Lo primero que quiero aclarar es que la estrategia de seguridad del presidente Bukele se denomina Plan Control Territorial y esta fue lanzada el 20 de junio del año 2019. Desde ese momento hasta antes del régimen de excepción, el 26 de marzo del 2022, ya la estrategia del Plan Control Territorial venía generando resultados, los cuales eran irrefutables, innegables y con una clara tendencia a la baja. Hasta ese momento, El Salvador no era tan visible las reducciones que ya eran drásticas, no eran de comunicación internacional, existían fuertes debates a nivel interno en nuestro país y siempre se decía que el gran reto era la sostenibilidad, la cual año con año venía derribando y pulverizando ya los mejores resultados. Con la invocación de la medida constitucional del artículo 29 de la Constitución, el régimen de excepción, es que el modelo del presidente Bukele se da a conocer a nivel internacional. Recordemos que la pandemia por el COVID-19 había acaparado la cobertura a nivel mundial. El régimen de excepción en El Salvador, según la Constitución, tiene una duración de 30 días. Por eso, el presidente Bukele necesita reunir a su Consejo de Ministros y por medio del ministro de Justicia y Seguridad Pública, el licenciado Gustavo Villatoro, se presenta
ante la Asamblea Legislativa antes del vencimiento y se desarrolla una votación nominal y pública en el Congreso para votar por una prolongación, que es la palabra que utiliza la Constitución, y prolongarlo por 30 días más. El modelo o método Bukele, como es conocido a nivel internacional, ha sido lanzado a los medios de comunicación por el régimen de excepción y por el penal de máxima seguridad del Centro de Confinamiento para Terroristas, CECOT. Estas dos disposiciones son las que lanzan el modelo Bukele a nivel internacional, pero el modelo, el método Bukele, desde mi punto de vista, tiene evidencia, tiene indicadores, tiene resultados, es medible, es comprobable y puede ser replicable. Ahora, para mí, desde mi punto de vista, existen condicionantes para poder considerar la implementación del modelo o método Bukele en otro país. Y hasta este momento, dentro de mi análisis, solo Argentina está siguiendo la ruta para poder conocer, explorar, indagar la factibilidad de aplicar y en qué medida puede aplicar el modelo salvadoreño impulsado por el presidente Bukele en la nación argentina, porque recuerde que tiene, desde mi opinión, tiene condicionantes. Una de ellas es que requiere de una amplia voluntad política de los sectores y de los tomadores de decisión y de los grupos de poder de una nación. En segundo lugar, requiere de una mayoría en el Congreso o en la Asamblea Legislativa, como se le denomine en cada país, porque va a requerir recursos. No solo basta la voluntad política, se necesita una inversión para poder modernizar la seguridad pública y las instituciones que cooperan para llevar la paz y la seguridad. Y luego, el modelo es desarrollado, creado, impulsado por salvadoreños y salvadoreñas. Por lo tanto, me parece que tienen que tener mucha sabiduría y poder asesorarse a nivel del conducto diplomático, a través del conducto de Cancillería, para que el presidente Bukele pueda instruir a sus titulares del Gabinete de Seguridad y puedan brindar esa cooperación, esa asesoría y ese acompañamiento a aquella nación que le interese copiar o replicar parte del modelo o el modelo completo. Y para usted como experto en materia de seguridad, don Hugo Acero, ¿qué consecuencias o cuál es el precio que tienen que pagar los derechos humanos con estos estados de excepción? Porque siempre se ha dicho que estos regímenes tienen un alto costo democrático. Bueno, lo primero, pues desde luego hay unos efectos claros sobre personas, sobre ciudadanos, en términos de posible violación de derechos humanos. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, eso es un elemento que va a ser investigado y que esto no para ahí. La verdad es que hay una comunidad internacional de justicia que va a estar muy pendiente y que va, a través de los años, a seguir investigando efectivamente si existe o no, o existió o no, y si existe violación de derechos humanos. Es lo primero. Y eso, desde luego, tiene unas consecuencias. Y eso tiene que estar relacionado con lo segundo que voy a plantear. Y es que tiene consecuencias sobre quienes tomaron decisiones o toman decisiones respecto a las políticas que se ejecuten. Esto no es solamente el tema de El Salvador hoy, esto ha sido un problema de Colombia también, esto ha sido un problema de todo el cono sur, de toda América Latina. Y de manera particular hay procesos que se siguen en investigación. En el caso colombiano hemos tenido procesos graves, muy graves, en medio del conflicto armado, como es el caso de los famosos falsos positivos, en donde en medio de la confrontación armada, particularmente con las FARC y el ELN, particularmente con las FARC, se dieron casos de personas que fueron asesinados por algunos miembros, y en esto quiero ser completamente claro. No estoy hablando de la institucionalidad, estoy hablando de algunos miembros de las fuerzas militares que
dieron de baja a algunos ciudadanos y luego los presentaron como personas dadas de baja en combate. Ese es un proceso que comienza en investigación desde el año más o menos 2008-2007 y que no ha finalizado y que tiene implicado a quienes gobernaron y a quienes dieron esas órdenes y a quienes cometieron esos delitos. No importa si ya es un general, un coronel, un ministro o lo que sea, tiene que darse las investigaciones. O sea, la segunda consecuencia es política. Y es política y es de justicia. Y es que precisamente ese tipo de hechos van a ser juzgados tarde o temprano. Entonces, yo creo que estas implicaciones de violación de derechos humanos en medio de estado de excepción, como digo, para resumir, afecta a los ciudadanos directamente implicados y directamente afectados. Con eso se inician una serie de investigaciones y en segundo termina afectando en periodos no tan inmediatos, pero con los pasos de los años termina afectando a quienes dieron órdenes o a quienes tomaron decisiones, digamos, en esas líneas. Pero desde luego va a haber investigaciones nacionales o internacionales. Hoy tenemos una justicia transnacional, una justicia internacional que desde luego en algunos momentos ha operado y desde luego hace mantener ese proceso de investigación. Interesante análisis. Doctor Sosa, una vez que en esta quinta fase, ¿verdad?, del plan de control territorial, a través del cual, bueno, se extrajeron los líderes de pandillas de los barrios y colonias en las principales ciudades o en las ciudades de El Salvador, ¿cómo quedó el tema del delito de uno de los flagelos que más nos están golpeando y están golpeando a todos los sectores? Asumo que en El Salvador también ha estado pasando lo mismo, la extorsión. ¿Qué incidencia ha tenido este plan integral implementado por el gobierno de Bukele en combatir frontalmente el flagelo de la extorsión? El plan control territorial hasta este momento lleva 6 fases. La sexta fase es la integración. La quinta fase era la extracción, la cuarta la incursión, la tercera modernización de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, la segunda es oportunidades y la primera es todo el lanzamiento de la fuerza de la Policía Nacional Civil acompañadas de la Fuerza Armada. Esas son las 6 fases de la estrategia del Plan Control Territorial. En cuanto a la extorsión, es uno de los delitos que más ha tenido incidencia a la baja en la reducción de los delitos de alto impacto y que miden, por supuesto, la eficacia policial. Los sectores, las gremiales del transporte público de pasajeros reportan disminuciones entre el 95 y el 100% de el delito de extorsión comparado con los años 2021, 2020, 2019 y la administración anterior. Hay rutas del transporte público de pasajeros que no tienen extorsión ya desde hace 2 años. Hay rutas que tienen entre 1 y 4% del valor que estaban cancelando y son remanentes, incluso yo diría que de hasta oportunistas que se hacen pasar por pandilleros que todavía logran sorprender a algunos empresarios del transporte público de pasajeros. Pero en términos generales, la extorsión ha desaparecido de la gran empresa, de la mediana empresa, de la microempresa y por supuesto del vendedor por cuenta propia que está en las calles ganándose el sustento diario. Esto lo que implica es que esa extorsión que llegó a medirse el impacto solo en la mediana y la gran empresa por más de $1,000 millones de los Estados Unidos de Norteamérica en tan solo un año, ahora le ha permitido a la mediana y a la gran empresa invertir en el capital humano, pero también en infraestructura, en renovación de flotas vehiculares, en renovación de maquinaria
y por supuesto generar toda una visión estratégica de lo que se puede desarrollar ahora que disponen de estos montos. Extorsiones, por supuesto que se convertía y es, desde mi punto de vista, el apalancamiento financiero de las pandillas criminales en Centroamérica y México. Por lo tanto, una estrategia eficiente y eficaz para combatir la extorsión se convierte en oportunidades para el desarrollo y el crecimiento de los indicadores económicos. Hablando de temas de extorsión en Guatemala y también en Colombia junto con Honduras, las estadísticas muestran que en Colombia se incrementó en un 7.9% durante el 2023 y es un delito que va en ascenso. ¿Qué papel tuvo la extorsión en toda la configuración delictiva en Colombia y cómo se fue combatiendo cuando usted estuvo a cargo? Bueno, la verdad es que este es un delito que ha venido creciendo en Colombia. Es más, las cifras yo diría que no muestran ni el 1% de lo que realmente está sucediendo. Ahí estamos ante un subregistro muy alto, demasiado alto, respecto a la denuncia. Y este ha sido un fenómeno que de alguna manera está también ligado a procesos de gobernabilidad territorial de las organizaciones criminales, valga la redundancia, que operan en los distintos territorios. Allí se requiere de manera particular, porque es que nos hemos quedado en dos áreas fundamentalmente para enfrentar el tema de la extorsión. Una legal, básicamente a través de las acciones de la fiscalía y de la propia policía, y otra en combatir este tipo de estructuras. La extorsión, desde el punto de vista de análisis que se han hecho en distintos centros académicos y universidades y expertos en el tema, nos muestran que no basta con la acción legal y de policía. Es necesario que existan otras o que entren a participar otras instituciones trabajando directamente con las comunidades y trabajando directamente con los ciudadanos, de tal forma que se pueda tener una cercanía de Estado en esos territorios, porque generalmente la extorsión florece en aquellos territorios en donde hay mínima presencia de instituciones de seguridad y justicia y en algunos casos hasta de desarrollo social. Entonces se requiere realmente una intervención integral. Aquí tengo que reconocer que en el caso colombiano no ha habido una disminución. Ha habido un incremento alto de la extorsión en todo el territorio nacional, particularmente se viene dando también hacia las ciudades y de manera particular las estrategias hasta ahora desarrolladas no han permitido detener ese incremento. Y es uno de los delitos, junto con la reactivación del secuestro que se ha dado en los últimos años, que ha crecido en mayor proporción en respecto a la seguridad ciudadana. Yo creo que ahí se requieren unas acciones mucho más integrales y desde luego una acción que involucre de manera decidida a las comunidades y a los ciudadanos. Don Ricardo, ¿está usted de acuerdo con esto que plantea su colega en Colombia, que es necesario ir más allá de la reacción de lo legal? Bueno, me parece que el doctor Acero hace un planteamiento muy importante en cuanto a la realidad de lo que representa el delito de extorsión y también, como siempre, su amplio criterio y su honorabilidad que ha desempeñado siempre en el área de seguridad pública en Colombia le permite mantener esa credibilidad al poder llamarle a los delitos como son, reconocer que existe un alza en el delito de extorsión, pero también yo quiero abonar que el delito de extorsión es el delito que más cifra negra presenta en América Latina, porque existe un temor de la población a la denuncia por diferentes motivos, por falta de confianza en la policía, por falta de confianza en el Ministerio Público, porque considera de que los mitos y los tabús que rodean al delito de la extorsión le pueden cobrar la vida. Sin duda que la extorsión requiere también de un manejo de
inteligencia y contrainteligencia para las fuerzas policíacas. Necesitan también una capacitación, un adiestramiento y que los gobiernos puedan invertir en software que existen en la industria policial, que son de primera generación, que le puede permitir desarrollar parte de las teorías criminológicas que yo exponía en el primer segmento del programa. De igual manera, la investigación especializada es fundamental para que, junto con las subdirecciones de inteligencia y de investigación de las policías, puedan desarrollar este trabajo articulado. El Salvador se había convertido prácticamente en la capital de la extorsión, no solo en América Latina, sino en el mundo. Durante el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Serén del 2014 al 2019, que es el que le entrega al presidente Bukele el gobierno, prácticamente la extorsión era la base de la economía de la pandilla. Y por supuesto que llegaron a tener tanto dinero los pandilleros que lo comenzaron a encaletar, a enterrar, porque ya no podían, ni aún comprando negocios de fachada, donde se mueve efectivo, aún así les era insuficiente la cantidad de dinero que manejaban producto de la extorsión. Y la extorsión genera también otro tipo de delitos, como es el desplazamiento forzado interno y externo. Además, la apropiación de inmuebles ante el desplazamiento forzado. Por lo tanto, cuando se estudian las finanzas criminales, es importante reconocer la altísima incidencia que tiene la extorsión para financiar compras de armas de uso privativo de la Fuerza Armada, para pagar abogados, para pagar otros profesionales que puedan brindar sus servicios a estas estructuras de crimen organizado. De igual manera, la extorsión le permite a estas estructuras criminales mantener a las familias de las personas que son arrestadas y que pasan a los sistemas penitenciarios a esperar el juicio. O en una eventual condena, si esta persona no habla, si esta persona no delata la estructura, su familia tendrá garantizado una cuota de mantenimiento. Por lo tanto, estudiar las finanzas criminales desde la criminología, por supuesto que es una área apasionante para encontrar estas posibles soluciones que lleven paz, que lleven tranquilidad y que salven vidas, porque la extorsión también generó una gran cantidad de pérdidas en vidas en la República de El Salvador y lo está llevando también en nuestros países hermanos de Guatemala, de Honduras, los Estados Unidos mexicanos y sin duda como la pandilla, la Mara Salvatrucha 13 es la pandilla más transnacional del mundo. Tiene presencia en los 5 continentes del globo terráqueo. Por lo tanto, en aquel momento El Salvador era conocido como la capital de las pandillas, como la casa matriz de la Mara Salvatrucha 13. Pero ahora, gracias a Dios, gracias al trabajo del Gabinete de Seguridad, El Salvador ha cerrado con una tasa de 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes durante el año 2023. Convirtiéndose en el país con la menor tasa de violencia homicida por cada 100,000 habitantes de toda América, sobrepasando a Canadá, quien ha registrado incrementos en violencia homicida durante los últimos 5 años. De igual manera, estas estrategias del Plan Control Territorial ha generado que desde que el presidente Nayib Bukele llegó al gobierno, a la administración del Ejecutivo el 1 de junio del 19 hasta ayer, 28 de julio del 2024, se registran 672 días sin homicidios intencionales. Por lo tanto, estamos hablando de evidencia, de un modelo que tiene registro, que puede ser medible y por estas condiciones es que yo puedo sugerir al menos que puedan explorar a
aquellos elementos que puedan aplicar para sus países, pero tratar de copiar o emular o hacer un copiar y pegar del modelo o método Bukele en otro país sin medir las implicaciones y hacer un diagnóstico real de las condiciones políticas, sociales, económicas y de seguridad con las cuales dispone una nación, sería muy riesgoso. Ya tenemos ejemplos como el de nuestros hermanos en Costa Rica, que el señor presidente anuncia la implementación de un modelo que prácticamente era la copia del método Bukele y en menos de 24 horas tuvo claras en los distintos territorios, dónde focalizar los esfuerzos, cómo de manera específica esa información nos dice dónde es que están ocurriendo la mayoría de los sucesos de violencia y delincuencia, qué características, en qué horarios, qué días, en fin, eso lo tienen todas las informaciones que desde luego cualquier gestor de política pública, servidor público o investigador que quiera realizar estudios e investigaciones puede recurrir a esas fuentes para precisamente realizar sus estudios o definir políticas públicas acertadas a la hora de atacar estos fenómenos de violencia y delincuencia. Pero también hay otros instrumentos importantes. El tema de las encuestas de victimización, percepción de inseguridad y confianza en las instituciones. Son instrumentos variados que tienen nuestros países en donde el servidor público que quiera desarrollar una política pública acertada debe tener en cuenta. Y debe tener en cuenta precisamente para, con base en esa información empírica, con base en esa información fáctica, a través de las denuncias, pero también de los hechos que en el caso de muertes violentas se registran a través, por ejemplo, de medicina legal, con base en esa información, pueda definir políticas públicas acertadas para reducir la violencia y la delincuencia. Pero como digo, esto también sirve para realizar investigaciones y desde luego esos estudios de investigaciones permiten a las autoridades de definir acciones en términos de violencia y delincuencia. Entonces yo creo que Colombia ha avanzado, quizás es de los países con mejor estadística, porque tiene distintas fuentes también y porque en algunos momentos ha sido completamente transparente, en otros no tanto, pero de manera particular Colombia es de los países que más y mejores estadísticas tiene en materia de violencia y delincuencia, debido a un análisis que se viene haciendo desde hace más de 50 años de todos los hechos de violencia y delincuencia que tiene el país. Foros HRNTSI, estrategias y desafíos en seguridad pública, continuará después de la pausa comercial. Seguimos en Foros HRNTSI, ya en la recta final del mismo. Le pregunto, Ricardo Sosa, en Honduras, los últimos años, la depuración policial ha estado al mismo tiempo en el ojo del huracán, como también dentro de los pilares que los últimos dos gobiernos se habían trazado en la reducción de la violencia y de la criminalidad. En este sentido, ¿qué papel ha jugado el tema de la depuración, si es que ha sido necesario también allá dentro de este plan integral desarrollado, implementado desde el 2019 por el presidente Bukele? Hacía usted referencia a que hay que tener sumo cuidado con las condiciones que enfrenta y que vive cada país en la implementación de modelos que puedan ayudar a reducir estos alarmantes, desesperantes en algún momento de nuestras historias de la inseguridad y de la violencia criminal. ¿Qué papel jugó dentro de este plan integral del presidente Bukele el tema de la depuración policial? Si fue necesaria también en el hermano país. Ha sido importante para poder lograr estos resultados que yo estoy exponiendo en parte. El señor comisionado general Mauricio Antonio Arreaza Chicas, director general de la Policía Nacional Civil, el señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, licenciado Gustavo Villatoro, el señor vicealmirante René Francis Merino Monroy como
ministro de la Defensa Nacional y cuentan con el apoyo del licenciado Rodolfo Delgado Montes, fiscal general de la República, han desarrollado diferentes operativos desde que llegaron al gobierno para poder hacer las capturas de personas que, portando el uniforme, se han involucrado en acciones ilícitas. La semana anterior hemos todavía conocido de un dispositivo donde fueron capturados personas que trabajaban en la Policía Nacional Civil que estaban y se les acusa ahora de estar involucrados en algunas acciones delictivas. Esto es un procedimiento que debe de ser permanente, constante en los niveles de la regulación interna, de las unidades internas de investigación, tanto de la policía, de la Fuerza Armada y de la Fiscalía General de la República de todos nuestros países. Y yo incluiría también la depuración en los centros penitenciarios. Los custodios penitenciarios son claves para combatir la corrupción y la impunidad en los diferentes recintos penitenciarios en América Latina. Por supuesto que al desarrollar esta depuración permite la incorporación de talento humano sensibilizado, capacitado, adiestrado, que llegue a cumplir la misión y que también que en el caso de El Salvador no solo se ha trabajado en depurar a las personas con posibles involucramientos en hechos delictivos, sino que también se ha estimulado los ingresos. En El Salvador no se le atrasa el salario a los policías, a los militares, a los fiscales y tampoco a los custodios. Sus pagos están al día, sus prestaciones están al día. Y además, el presidente Bukele ordenó un reconocimiento y un bono mensual y trimestral que han gozado todo el personal que está en las tareas de seguridad pública y en el gabinete de seguridad. Por lo tanto, estas disposiciones no deberían de asombrarnos. Recordemos que en estructuras policiales y militares que en nuestra región sobrepasan de 20,000 personas en cada una de sus unidades de estas instituciones, pues por supuesto que deben de existir personas al margen de la ley y que han contradecido su juramento de servir y de proteger a la población. Así que creo que es uno de los campos que los gobiernos deben de atender para no solo centrarse en la tecnología y en otros aspectos tecnológicos, sino que también en el talento y el capital humano. De Colombia, ¿se puede avanzar o no en un plan de seguridad pública y en agencias o sin agencias de seguridad depurados, don Hugo? Yo creo que ha habido esfuerzos históricos importantes en Colombia. La Policía Nacional tiene una reforma profunda a comienzos de los años 90 del siglo pasado. Llegó a tener una credibilidad del 74, 78% a comienzos de este siglo y desafortunadamente ha venido cayendo y está más o menos en el 50%, un 50% de los ciudadanos que tienen credibilidad en la institución. Siempre hay que hacer modificaciones. A veces nos centramos solamente en temas de la policía, pero cuando uno mira las estadísticas de confianza que tienen otras instituciones, pues de luego se resalta la buena credibilidad que tienen las fuerzas militares, que han venido también cayendo en credibilidad. Eso tenemos que decirlo en los últimos años en el caso colombiano, pero son porcentajes por encima del 70%. Pero llama la atención cómo la rama judicial, por ejemplo, tiene una credibilidad apenas del 32%, la Corte Constitucional ha caído también en alta proporción en términos de credibilidad, están por debajo de 40, la Corte Suprema de Justicia, el sistema judicial, los organismos de control. Entonces yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo grande, no solamente por recuperar, porque es que en materia de seguridad es fundamental la confianza de los ciudadanos en las instituciones de seguridad y justicia.
Sin esa confianza es muy difícil obtener resultados. Y la única manera que se logra confianza no es con campañas publicitarias, no, es trabajando y entregando resultados, pero trabajando también de manera transparente, trabajando respetando los derechos humanos, y eso es fundamental dentro de las instituciones. Entonces, tenemos problemas, se ha caído en credibilidad y no son solamente las instituciones de seguridad, sino también las de justicia. Y ahí requerimos esfuerzos por recuperar esa credibilidad. Y en muchos casos, ajustes institucionales necesarios. Como digo, la policía es la única institución que se ha reformado de manera profunda. Y es ahí donde seguramente habría que mirar qué otras instituciones habría que reformar. Desde el punto de vista carcelario, Colombia sí ha sido históricamente un problema y un desastre. La verdad es que en el caso del INPEC, del Instituto Nacional Penitenciario, es la institución más corrupta que existe. Y la única salida que hay que liquidarla y tener otra institucionalidad. Pero esto muchos gobiernos lo han prometido, muchos ministros de justicia lo han prometido y hasta ahora no se ha cumplido. El sistema carcelario colombiano tiene graves problemas desde su nacimiento. En algunas épocas hemos mejorado y en otras, desafortunadamente, sigue siendo un foco de corrupción y, si se quiere, de promoción y multiplicación de la violencia y la delincuencia. Entonces yo sí creo que tenemos problemas institucionales que tenemos que corregir, pero requieren esfuerzos y decisión política, no solamente del Ejecutivo, sino de las personas que dirigen estas instituciones, porque la rama judicial tiene independencia y es ahí donde también hay que hacer cambios importantes. Vamos a nuestra última pausa comercial y luego regresamos en Foros HRN y TSI. Doctor Ricardo Sosa, ¿qué recomendaciones desde El Salvador podría compartirnos a efecto de que, bueno, acá también, salvando las poquísimas diferencias, es que nos parecemos todos y sobre todo nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras urgencias, que son, digo yo, que casi las mismas? ¿Qué recomendaciones nos podría hacer ya a manera de conclusiones de este foro? No, mi respetuosa sugerencia para nuestra hermana República de Honduras es que utilicen todos los recursos que la institucionalidad y el Estado de Derecho hondureño les permite para combatir y reprimir el delito, pero que también en esa misma dimensión se desarrolle toda una estrategia de seguridad integral. Quisiera sugerir la creación de una política pública de seguridad integral y una reforma integral a todo lo que es el Código Penal y Procesal hondureño, porque han pasado ya muchos años y requieren ya de una reforma integral de cara a la próxima década. Y si pudieran planificar a unos 20 años, me parece que sería lo más recomendable. De igual manera, yo conozco a muchas criminólogas y criminólogos hondureños que tienen una alta formación y especialización, que creo que están ausentes en este momento en el gobierno, en el gabinete de seguridad hondureño, que lo necesita. Honduras necesita la criminología, necesita la ciencia, necesita la data, necesita las nuevas tendencias criminológicas para poder enfrentar las amenazas a la seguridad nacional que tiene la República de Honduras. Y luego creo que son ustedes, hondureñas y hondureños, quienes tienen que tomar sus propias decisiones. Y en esa dirección, las relaciones de cooperación y de ayuda mutua, por supuesto que sirven, que facilitan y que ayudan a desarrollar esta gestión. El Salvador se encamina a finalizar el año 2024, según mi proyección, con una tasa de violencia homicida entre 1.5 y 2.0 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hasta el día de ayer tenemos 154 días sin homicidios intencionales en el 2024, 20 de ellos en el mes de julio del 2024. El promedio diario de violencia homicida
en El Salvador hasta ayer es de 0.3 homicidios diarios. Esto es parte de la evidencia y acá también es importante registrar los delitos de alto impacto y de eficacia que también se encuentran a la baja, así como lo ha expresado la semana anterior el señor Fiscal General de la República ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Asamblea Legislativa. Creo que lo que nos falta, y aquí ya nos incluimos como microrregión y como Suramérica, es conformar red lícita, una amplia red que nos permita combatir a estas estructuras del crimen organizado transnacional que nos llevan alguna ventaja en el sentido de que ellos han sido más astutos, más audaces en leer las debilidades de las familias en Latinoamérica. Así que creo que la gracia, el favor y la misericordia de Dios estén con la República Hondureña. Un fraterno saludo para el doctor Acero y también para las autoridades de seguridad de Honduras y de Guatemala que nos han acompañado en este importante foro. Muchísimas gracias al doctor Ricardo Sosa. Para concluir, ¿cuáles son las recomendaciones por parte del exsecretario Hugo Acero? Bueno, lo primero es reconocer que Honduras, pues desde luego tiene un gobierno legítimo, desde luego tiene unos profesionales al frente de cada una de las carteras y son ellos los que deben definir de manera clara hacia dónde avanzar. En esto se debe ser de alguna manera respetuosos en la medida en que saben cuáles son los problemas, saben cuáles son sus problemas, saben cuáles son sus alcances, sus recursos y desde luego los expertos que pueden asumir ese tema. En estas cosas lo primero que hay que hacer es reconocer que se tiene un grave problema o se tiene un problema. ¿Y de qué dimensiones y de qué características? Y son precisamente las instituciones del país, los profesionales del país, los que deben colocar sobre la mesa de qué problema estamos hablando y de qué dimensiones es ese problema en el país y en el territorio. ¿Y cuáles son las posibles salidas? Lo segundo es, desde luego, ese liderazgo del presidente. Lo segundo es un trabajo en equipo entre las distintas instituciones. Aquí no es un problema solamente de policía y de fuerzas militares. Aquí se requiere que el concurso de la rama judicial, que tiene un poder completamente independiente, del Congreso y sobre todo de los ciudadanos, es trabajar en equipo. Lo tercero, como lo ha mencionado Ricardo Sosa, se requiere una política integral que va acorde con los recursos, porque es que a veces hacemos unos planes muy ambiciosos, pero cuando miramos la cartera no tenemos plata. Cuando miramos con Hacienda, si tenemos plata, no hay plata suficiente para ejecutar todo. Entonces yo sí creo que hay que tener un plan integral realista que asuma de manera integral los distintos problemas que tiene Honduras en ese caso. Y desde luego rendir cuentas. Se necesita liderazgo de quien gobierna para convocar a todas las instituciones, no solamente las de seguridad que están ligadas al Ejecutivo, como la policía y las fuerzas militares, sino también la rama judicial, convocar al Congreso y convocar a toda la ciudadanía. Tener un plan integral que se ejecute con esta participación integral también de todas las instituciones y rendir cuentas a los ciudadanos de manera regular, mensual, semanal, semestral, trimestral, rendir cuentas de cuáles son los resultados y en qué nos estamos gastando la plata. Y de manera específica lograr la unidad de la nación en torno a un objetivo, y es que haya seguridad para todos los ciudadanos y que se mejoren las condiciones de bienestar y seguridad en los territorios. Yo creo que eso lo tiene Honduras y realmente es posible hacerlo si hay voluntad política y desde luego la idea de que todas las instituciones puedan participar de manera, desde sus funciones, de manera amplia y abierta para solucionar los problemas de violencia y delincuencia. Gracias, doctor Hugo Acero Velázquez, uno de los hombres con más expertise en Colombia y en el continente americano en materia de seguridad. Doctor Ricardo Sosa, también criminólogo y experto en seguridad pública de El Salvador, y la subsecretaria en los despachos de seguridad, Claudia Palencia, que nos han acompañado en foros HRN-TSI. Pero sobre todo gracias a nuestros oyentes, a nuestros televidentes que nos dispensan en cada espacio, en cada
foro con su acompañamiento en el análisis de los temas que nos ocupan, en los temas que tienen que ver con no solamente nuestro presente, sino también nuestro futuro. Sobre todo también gracias a este equipo liderado por Ivy Martínez, que ha permitido que Foros HRN TSI esté de nuevo al aire. Nos vamos, Pamela Saraí. Nos vamos, Juan Carlos Barahona, auditorio de HRN y TSI, gracias por acompañarnos y les esperamos en una próxima emisión en Foros HRN y TSI. Buenas noches y buenos días.